Hola a todos y bienvenidos. Las herramientas pequeñas no sirven para nada. Todo este tipo de herramientas, esto no sirve para nada. Martillos pequeños, atornilladores pequeños, limas pequeñas, llaves fijas pequeñas, cortatubos pequeños, esto no sirve para nada. No sé por qué se molestan en venderlo. Eso no sirve para nada, nada más que para ocupar espacio en la caja de herramientas. Por supuesto, sabéis que estoy bromeando, que no estoy hablando en serio. El tamaño sí importa. A ver, pervertidos, que no estoy hablando de eso. Estamos hablando de herramientas de taller. ¿Os imagináis a un joyero, a un relojero trabajando con herramientas como estas? ¿A qué no? Cada herramienta tiene su función. Una herramienta pequeña tiene su utilidad. Por el hecho de ser pequeña, no quiere decir que no sirva para nada. Y voy a poner algunos ejemplos. Si queremos poner chinchetas o clavos de este tipo, pequeñitos, que prácticamente no se pueden ni coger, incluso más pequeños, pues no vamos a utilizar una herramienta como esta. O como esta, porque lo más normal es que te aplastes los dedos, aunque este clavo no es muy pequeño, ni este martillo es muy grande, pero para poner, por ejemplo, chinchetas, pues a ver cómo te las apañas para poderlo coger. Esta ni hablamos, claro, y con este, que es de un tamaño más bien medio, pues a ver cómo te las apañas para no machacarte los dedos o no romper la chincheta. Por eso el martillo adecuado es uno pequeño. Este era un martillito de marquetería que lo utilizo muy poco, pero no le he tirado. ¿Que no vale para dar golpes contundentes? No, porque no es un martillo, no es una herramienta para dar golpes contundentes. Es una herramienta pequeñita que te facilita ciertas tareas y es la adecuada para hacer su función, para trabajar con clavos, chinchetas, grapas, etcétera, pequeñas, sin riesgo pues a destrozarnos los dedos. Cada herramienta tiene su función. Otro ejemplo, para apretar tornillos como este, por ejemplo, de apenas unos milímetros, una rosca o una tuerca, en este caso, de unos 5 o 6 milímetros, lo adecuado sería no esta llave, porque esta se hace muy poca fuerza, es muy pequeña. Lo mejor sería una llave como esta. Esta es la ideal, la adecuada, porque la ajustamos y nos sirve para cualquier tuerca. ¿A que sí? Pues no, efectivamente, tenéis razón. Las herramientas tienen su tamaño por una razón. Esta llave, con esta apertura para esta tuerca, si tuviera el tamaño de esta, que es una 24 o 25, si fuera así de grande, ¿qué ocurriría? Tenemos opción de hacer mucha palanca, haces mucha fuerza, con lo cual, al hacer mucha fuerza, no eres consciente de la presión que le estás metiendo a un tornillito como este, a una tuerca como esta, la cual la herramienta adecuada sería esta, porque más o menos te controla la fuerza que tú haces, no te deja hacer mucha presión. Así que en el momento que aprieta, pues tú lo notas. Este tamaño, haces tanta fuerza sin darte cuenta que lo más normal sería partirlo. Y ni te enteras. O lo pasas de rosca y ya no serviría.
Y una llave como esta, pues 3/4 de lo mismo. Las hay de diferentes medidas, muchísimo más pequeñas, que bueno, nos puede servir, porque como es ajustable, pues oye, nos serviría, pero no de este tamaño. Cada herramienta tiene el tamaño que tiene porque tiene un propósito, hacer una función. Y si es pequeña, evidentemente es para tuercas o tornillos pequeños. En este caso, tuercas pequeñas. Creo que eso queda perfectamente claro. No, es que esta pequeña, si no puedo hacer fuerza, pues le meto un tubo, como Arquímedes, y muevo la tierra. Meto por aquí, y si este tubo no me cabe, pues le busco otro más largo o más ancho. La cosa es que entre y ya tengo mucha palanca. Bueno, pues estás convirtiendo una llave pequeña, al añadirle un tubo, tienes más palanca, más superficie donde hacer fuerza, y estás convirtiendo una llavecita pequeña en una herramienta grande, que no es la adecuada para un tornillito como este, o una tuerquecita como esta. Cada herramienta para lo que es. Mejor dicho, cada herramienta para lo que es, porque no es lo mismo apretar una tuerca con una llave inglesa que con una llave fija, que con unos alicates de presión, etcétera, etcétera. Es muy importante utilizar la herramienta adecuada. Otro caso, el de la herramienta cortatubos, por ejemplo. Para cortar un tubito como este, pues nos vale perfectamente este cortatubos, esta herramienta, y las hay muchísimo más grandes, pero dependiendo del sitio nos serviría, salvo que estemos trabajando en un sitio donde no nos permite maniobrar, porque no vamos a estar aflojando y apretando, no haría el recorrido completo y bueno, el corte quedaría irregular. Y repito que esta herramienta no es muy grande, pero no sería la más adecuada. La más adecuada sería esta chiquitita, que parece que no sirve para nada. Esta pequeñita, porque la ajustamos ahí y nos permite dar la vuelta completa. Nos permite, no nos estorbaría ninguna pieza que haya alrededor y trabajaríamos de una forma muchísimo más cómoda. De la misma manera, vuelvo a repetir, las herramientas pequeñas pues tampoco se deben forzar y utilizarla para piezas grandes, porque aunque nos lo permitiría en este caso, vamos a ver si nos lo permite o no, que para sitios donde a lo mejor está la tubería en una pared, no queremos abrir mucho hueco, o pasa un mueble al lado porque tenemos instalado tal y cual, en vez de desmontar el mueble o picar un agujero enorme en la pared, bueno, pues esta herramienta para estas cosas nos serviría perfectamente, porque da la vuelta prácticamente sobre sí misma y necesitaría muy poco espacio. Vemos que con la mano se tapa. Esta otra, por el contrario, necesitaría mucho recorrido. No debemos forzar las herramientas llevándola al máximo, al límite. En este caso, si no hubiera más remedio, bueno, pues tendríamos que utilizarla para esto. Pero si existe la posibilidad de utilizar una herramienta grande, dependiendo de la pieza con la que trabajemos, pues oye, vuelvo a repetir, la herramienta adecuada en cada caso. Ni utilizamos las herramientas grandes para piezas pequeñas, ni las herramientas pequeñas las forzamos con piezas grandes. Otro ejemplo de herramientas, destornilladores, que hablábamos al principio de los destornilladores de precisión, o destornilladores o atornilladores de relojero. Se le pueden aplicar otras funciones, pero por su pequeño tamaño pues son específicos. De este estilo también, porque dependiendo de donde queramos acceder, bueno, pues a lo mejor estos son para pequeños tornillitos, donde no hay que hacer mucha fuerza, que a lo mejor queremos acceder a algún sitio con un destornillador que es de corto tamaño, y no nos llega, bueno, pues igual tenemos que recurrir a un atornillador más largo, que sobresalga y ya nos permita
acceder a la zona en concreto. Eso ya depende de la circunstancia, pero vamos, es un atornillador por de trabajar con los dedos, no con la mano completa, que podamos apretar mucho y rompamos el tornillo y destrocemos el aparato o la pieza, etcétera. Tenemos destornilladores más grandes que son de golpe. Estos, como este por ejemplo, las herramientas no se dejan, porque si la dejas, lo más normal es que te la rompan. Y si le das golpes, aunque sea con un martillo pequeño, pues le vas a romper. Y después a la hora de trabajar con él, te destroza la mano. Hay atornilladores de espiga completa, por llamarlo de alguna manera, que sobresale, la parte metálica sobresale por atrás, y sí que nos permite dar golpes. Para aflojar alguna pieza que esté un poco más dura, bueno, pues le damos unos golpes y nos permite o nos ayuda a aflojar. Que no es el caso de este, por ejemplo, o similares a este. Estos son atornilladores o destornilladores buscapolos, sobre todo para buscar la fase mayormente. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Y este atornillador no es para dar golpes. Hay otros que son para golpear, yo no tengo ninguno ahora mismo, pero bueno, estos que acabo de enseñar no es el caso. Este tipo de atornilladores, que es desmontable, podemos utilizar la función de atornillador en estrella, en cruz o plano. Y está muy bien para espacios de tamaño reducido o difícil acceso. Para este tipo de piezas, regletas o plemas o conectores o llámalos como quieras, pues lo suyo sería utilizar un atornillador como este o similar, como este o como este, si nos entra la regleta. El esfuerzo, aprieto ahí y así entra. Bueno, pues si lo dejas roto, por eso sobresale este plastiquito del tornillo. Este plástico sobresale más que el tornillo. Al apretar el tornillo queda embutido y el plástico nos protege el tornillo. Si utilizas el atornillador o destornillador que no es adecuado y rompes esa funda protectora, ese protector, pues a lo mejor la próxima vez que vayas a manipular esto, si tiene corriente, lo suyo es hacerlo sin corriente, pero si tiene corriente, pues a lo mejor por haber roto la protección, te llevas un susto. Y así espabilas para la siguiente. Lo suyo es un destornillador más finito, que entre correctamente, nos permite hacer fuerza sin hacer mucha palanca. No vamos a romper el tornillo, no le vamos a pasar de rosca, no rompemos la protección, etcétera, etcétera. Es el más adecuado. En este caso, yo no le suelo utilizar mucho para esto. Tengo otro por ahí que ahora mismo no le tengo aquí, pero si tocamos temas de electricidad y demás, bueno, pues sabemos que deben tener protección. Una protección adecuada. En este caso, yo le puse una protección que son fundas termorretráctiles, que no será la más adecuada. Bueno, pues quizás no. ¿Lo suyo es comprarle homologado? Bueno, pues quizás sí. Pero esto te protege, no para 1000 voltios, posiblemente no te proteja para 1000 voltios, pero los que sois como yo, no andáis tampoco toqueteando ni enredando con 1000 voltios. Así que para las cosillas del taller nos sirve. Esto que no tenía otra cosa, pero bueno, para clavijas de antena y cosas de esas. Pues volvemos a lo mismo. Utilizamos el atornillador o destornillador adecuado. No vamos a utilizar un atornillador así de grande, no, porque le afilo un poco y como me deja, pues trabajo con este. Bueno, pues con esta pedazo de herramientas lo más normal es que aprietes tanto sin darte cuenta que o partas el cable de cobre que pasa por dentro,
pases el tornillo de rosca, le partas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es la herramienta adecuada. La herramienta adecuada pues sería de este estilo, pequeñito o de este. Para este tipo de regletas, pues oye, un atornillador así, que nos permita hacer un poquito de fuerza, competente, entra perfectamente y nos permite hacer fuerza porque aquí hay que apretar. Así que necesitamos una herramienta adecuada. Una herramienta pequeña. ¿También entra? Sí, también entra. ¿Podemos aflojar? Bueno, pues podemos aflojar, sí, pero a la hora de apretar vamos a hacer, o deberíamos hacer tanta fuerza que lo más normal es que o destrocemos la boca del tornillo o rompamos el atornillador. El atornillador se va quedando redondo, le rompemos las esquinas y nos hemos quedado sin atornillador. Y las herramientas no son baratas. Hay muchísimos más ejemplos, podríamos estar todo el día hablando y comparando entre herramientas pequeñas y grandes. Yo solamente quería hacer una pequeña comparativa porque es que todavía veo gente por ahí que utiliza cualquier herramienta para cualquier caso. Como brocas de hierro para hacer un taladro en azulejo, por ejemplo, y está toda la mañana chillando ahí la broca, que lo estoy oyendo y me estoy poniendo enfermo. Digo, ¿qué cojones estará haciendo el agujero en la pared, señor mío? Porque con una broca de vidia lo más normal sería apenas unos segundos. Bueno, pues casos como ese lo tenemos aquí. Utilizar la herramienta adecuada. No me voy a poner pesado. Nada más que eso. Espero que a alguien le sirva. De ayuda o de entretenimiento, ya sabéis. Hasta luego.